Suerte. Bienvenidos a otro podcast más de El Puente Emocional. Hoy estamos en el mes del padre. Es bien el mes de celebrar a papá comercialmente, pero es bueno tomarnos este tiempo porque ¿qué significa para vos esa figura paterna? ¿Cómo fue tu papá con vos? Esa figura es tan importante, aunque usted no lo crea, como es la mamá, porque venimos de un padre y de una madre, y de eso vamos a estar hablando, porque es súper necesario para vos que nos estás escuchando, el que puedas hacer que esas dos figuras estén en ti. Y hoy te vamos a hablar de cómo podrías hacerle para que esa relación con papá sea mejor. Que les habla Héctor Garza desde Rosario, Argentina. Y por allá, ¿quién tenemos? Y Ramona Carrillo de Nogales, Sonora, México. ¿Qué tal, Héctor? Este día es espectacular. Es un día maravilloso aquí en Sonora. Está muy calientito el clima. Y también tenemos algo espectacular, que es el mes del padre. Y pues el padre es algo tan importante que cuando no lo tenemos, nos hace falta una parte, nosotros no estamos completos. Yo recuerdo alguna vez en la primaria, sobre todo, haber escuchado a alguien que dijo, es que yo no tengo papá. Y eso era porque se lo decían en su casa. Ya yo cuando crecí me di cuenta que eso no es una realidad. Todos tenemos una mamá y un papá, todos. A veces que el papá está muerto, ausente, presente o está en otra parte, pero existe dentro de nosotros. Nosotros somos la mitad de uno y la mitad del otro. Entonces yo tengo la mitad de mi papá. Con eso es bien interesante que estás planteando porque esta modernidad, estos tiempos que estamos viviendo, donde la estructura de la familia es bien diferente. Ya no es la casa de los Walton, donde estaba papá, mamá y todos los hermanos toda la vida juntos, sino que ahora vemos que las parejas duran en un promedio de 6, 8 años, y así es. Y también vemos casas monoparentales, donde es la madre que se queda con los hijos, en menos casos el padre, o que estos hijos son criados en casa de los abuelos. O sea, ya no está esta estructura, pero el que esa estructura no la tengamos en nuestra casa no quiere decir que no tengo papá. Y eso es como, creo que bien importante decir hoy, tenemos que estructurarnos a nosotros mismos de que sí tenemos papá, independientemente de lo que piense mi abuelo, mi mamá o todo el mundo de mi papá. Yo tengo un papá que es como el camino del héroe, cómo hacer que ese papá quede en algún lugar en este corazón tuyo, porque lo necesitas. ¿Y por qué lo necesitas? Bueno, primeramente vamos a darnos cuenta que el padre es una pieza fundamental para que yo esté aquí viva. Y desde ahí empezar a agradecer. Yo hablo mucho de agradecimiento porque muchas cosas de las que nos pasan, cuando nosotros contactamos esa parte benevolente, esa parte del amor, esa parte de la ternura, entonces a nosotros nos vuelve mejores personas. Tenemos menos grillos en la cabeza, menos, menos cosas que nos van a llevar a sentirnos mal. Agradecer es algo importante, eso es uno. ¿Qué pasa con el papá cuando está ausente, está muerto o no está presente? Sí, sí nos hace falta, sí, claro, siempre va a hacer falta esa parte, ese pilar, pues nada más vamos a tener un solo pilar. Pero si nosotros vamos a desarrollar dentro de nosotros un coraje o sentirnos que estamos enojados con este papá por no haberse presentado en nuestras vidas o que nos digan, porque eso es común cuando te dicen, es que tu papá no te quiso, nunca te quiso, no quiso que nacieras. Bueno, pero naciste. O sea, no hizo algo para impedir que tú nacieras, entonces estás aquí.
Y otra de las cosas es, tal vez desde el punto de vista de las personas mayores, creen que de esa manera a ti te hacen un beneficio si te hablan mal del padre. Pero como somos dos, un 50 y un 50, entonces una parte de mi 50 está sufriendo aún que no lo queramos. Cuando recibimos un rechazo acerca del Padre, entonces, ¿qué cosas de nosotros nos están rechazando también? O nosotros mismos inconscientemente rechazamos una parte de nosotros porque nosotros somos de ese origen que la otra persona no quiere. Yo digo que hay que tener un poco de misericordia para los niños. No, no llenarlos de coraje, no tiene ningún caso. Y otra de las cosas muy importantes, cómo tomar al padre. Este se toma a través del corazón de la madre. Y en el corazón de la madre, con el hecho de que haya respeto por el otro y aceptación de que es el padre, ya tenemos ganado de adultos, pues mucha energía, ¿no? Héctor, esa energía que viene del padre. Y que acabas de dar con el clavo porque esa figura paterna, ese hombre que descubrimos un momento después de haber descubierto lo más grande en nuestra vida, lo más pleno que fue la madre y donde inició todo, donde nos fue dado todo, de pronto hay una figura ahí enfrente que si bien la vamos conociendo, es como ese eco que siempre estuvo en nosotros y ya tenemos una idea sobre lo que es ese hombre que está. ¿Y cuál es esa idea? Es la idea que mi mamá tiene con él. Yo ya conozco a mi papá a través de ese corazón de mi mamá y a través del tiempo, pues en la pareja pasan un montón de cosas. Entonces yo pude llegar en una época donde fue difícil, donde la relación de la pareja no estaba tan buena o que uno de los dos estaba distraído o estaba triste o no estaba o lo agarró de improviso. Entonces yo voy con esta pareja y es así como papá y yo ya tengo ya, o sea, ya hoy 9 meses o tal vez más, ya sentí lo que mi mamá sentía por ese hombre, entonces cuando lo veo digo, no, tú no, no puedo quererte así porque le has hecho cosas a mi mamá. Entonces, eso lo digo un poco porque uno como padre y como madre tenemos es esta responsabilidad. Va más allá del de yo siempre le digo cosas buenas de su papá. No, si yo nunca le hablo mal. No, esto tiene que ver como lo más profundo. Tú le puedes decir a tu hijo cosas súper buenas de tu papá, pero es el sentimiento. Y entonces esa fuerza del padre es la que le va a dar al hijo el poder salirse de la mamá, ir al papá. Y ese paso que da cuando encuentra ese padre es tan importante porque es el paso que después ya de adultos nosotros damos ese paso, esa fuerza que tenemos para ir a la vida, para ir a la pareja, para ir a un trabajo, para sobresalir, para ser exitosos. Toda esa fuerza por esa forma de haber podido tomar a papá en ese momento, en decir, esta otra parte mía también me funciona Claro. y estoy pleno. Entonces, eso es el Día del Padre. Venimos en México de celebrar a la madre. Bueno, pues ya una parte enorme se celebró y está dentro de nosotros y ahora viene a completar y a dar ese entorno total a los hijos, el padre y la madre. Sí, eso lo comprendemos cuando están los dos juntos, pero hay veces que esta cría viene fecundándose de maneras extrañas, diferentes, distintas a la que pensamos, como es a veces de un encuentro fortuito o de pues encuentros casuales o también de violaciones. Podemos hablar de muchas maneras de cómo se puede concebir este hijo. Siempre que sea, no importa cuál sea el origen de esto,
se tiene un papá y una mamá biológicos. Y gracias al acto, el que haya sido como haya sido, en el momento que mm, que se haya llevado a cabo, nosotros hemos ganado porque ganamos la vida. Eso es muy importante. No quedarnos como, claro, como este tenía un papá y una mamá juntos, por eso. No, de todos modos tenemos un padre y una madre dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. Y viven muchas fuerzas en ellas, muchas cosas que nosotros necesitamos admitir, necesitamos darnos cuenta que en todo esto hay mucha fuerza, hay mucho amor. El amor es concebido de miles de maneras y de estas maneras nosotros también podemos tener y al mismo tiempo dar a la vida para que la vida nos regrese lo que nosotros estamos dando. Si nosotros estamos continuamente molestos, frustrados, enojados, pues tendremos muchas cosas que la vida nos va a regresar de esa manera. Y cuando yo estoy en comunión con mi Padre y lo veo tal como es, como un ser humano que tiene muchos defectos, muchas virtudes. En este mundo, Héctor, no hay nadie que es malo, malo, ni nadie que es bueno, bueno. Siempre tenemos dentro de nosotros miles de matices. Entonces, verlo como un ser humano. Hay papás donde hay que tener una distancia, porque el papá es agresivo, porque tiene problemas mentales, porque son una y miles de cosas que no podemos encontrar. El hecho de que nosotros tengamos esa distancia con el padre no nos impide tomarlo. Nosotros lo podemos tomar tal como es. ¿Y cómo podemos tomar al padre? Respetando, respetando como es, no como yo quiero que sea o como yo soñé, ¿no? O como dice mi mamá que debería de ser, o mi abuela, o mis amigos. No, 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 así como es él, así lo tomo, así me lo quedo, así lo tengo en mi corazón, aquí, así, de esa manera lo respeto. Y se puede dar claro el acercamiento energético, amoroso con ese padre, sin estar cerca a veces del padre, cuando es necesario tener cierta distancia. Yo creo que también en cada generación, claro que queremos ser mejores. Y de hecho los hombres, si lo piensas bien, venimos hace muy poco tiempo, menos de 100 años, éramos tan cavernícolas que no las dejábamos votar, que no les poníamos un Sí, lugar en su casa. O sea, con sí. todo eso, los hombres hemos venido evolucionando, porque este contacto del hombre y la mujer nos ha hecho eso. Hoy por hoy también los hombres en familias donde no es él el único proveedor o que la mujer sea la proveedora de la casa, tenemos que ser muy abiertos a ese dar y tomar y de solucionar de cómo le hacemos como padres, porque esas imágenes que los hijos van a estar tomando ahí, las van a proyectar para ser mejores hombres. Y si bien, como dijiste, yo hay un montón de cosas que no me gustaban de mi papá y que no quiero tener, bueno, amando a ese padre fue que yo me pude liberar de las cosas que no me gustaban, porque es la regla general, lo que tú no quieres, lo que tú excluyes, es lo que va a estar más presente en ti. Yo de repente, en ciertos enojos y cosas así muy arrebatadas, veo a mi papá y digo, carajo, si eso era lo que no me gustaba de mi papá y está ahí en mí. De no Y entonces, hacerlo es tratar de tomar al papá como haya sido, porque no sabemos de dónde, o sea, tenemos que darnos cuenta que él también vino de otros lugares y que él en alguna forma también trató de hacer algo mejor
Y la única forma en que yo pueda cambiar eso es pudiéndolo ver, honrar lo que sí Sí. me dio la vida. Porque, es más, aunque tu padre, perdón, haya sido semen, así como ahora dicen, porque compraste el esperma, y entonces dices, no, no tengo papá porque mi papá es semen, lo compraron por ahí. No, ese ADN está ahí, un hombre lo puso. Entonces vamos a heredar todo eso. Yo les digo, hay que verlo como desde la cuestión biológica. Hay algo de tu padre que va a estar en ti. Es más, cuando estás enojado con tu papá, no puedes ver lo que tienes de él. Yo en terapia a veces empiezo a decirle, ¿qué tienes de tu papá? Y luego me dice, no, pues es que la cara es como la de mi mamá. Uy, le digo, pues entonces, ¿qué? Te dio una cara bonita, qué agradecido. Otros sí me dicen, no, pues es la panza de mi papá. Bueno, pues algo puedo Bonita hacer con, panza. con ese físico y evolucionar el físico para no tener eso de papá. Pero gracias a que los padres, siempre dijo Bert Hellinger, ¿no? Gracias a que los padres son imperfectos, totalmente comunes y corrientes, nosotros tenemos esa posibilidad de llevar nuestra propia vida a otro nivel. Pero, Claro. ¿qué pasa cuando nos quedamos en el enojo? Es el enojo que se traduce en un enojo a la vida y es una vida, una existencia, un universo que no nos regresa nada. Entonces, estamos enojados con el Padre, estamos enojados con la vida, somos refunfunones, y cuando encontramos a ese papá y a esa mamá que viven dentro, porque los de carne y hueso serán y morirán como son, pero esa necesidad de tomar lo bueno, tomar la vida de ellos, sí está en nosotros. Y además es una situación bien adulta, aunque Es- tu decisión sea, como dijiste, no verlos porque es difícil, pero eso no te imparte de decir, vengo de acá y lo entiendo. sí, yo estoy hablando de situaciones muy específicas. No porque estás enojado, no porque es enojón, no porque es gritón, no, no, no. Estoy hablando de situaciones muy específicas. Cuando esa herida no se puede ser sanada cuando estás cerca del padre, que tienes que tomar distancia para sanar, sanar un poco para poder otra vez reunirte con este padre. Si es así, porque ha habido una herida muy profunda directamente a ti, entonces toma un poco de distancia. Ve y soluciona eso que pasó. Esa herida hay que sanarla. Sana esa parte para poder otra vez llegar al Padre. Desde otro punto de vista, ya como adulta, ya ese Padre no va a poder ejercer sobre ti aquellas acciones que tanto te dolieron, sino va a ser distinto, desde un punto de vista distinto. Esto, hay muchas personas que me llegan a consulta y me dicen, pero es que mi papá no lo vale. Y le digo, no lo hagas por tu papá, hazlo por ti. Porque tu papá ya hizo lo que tenía que hacer, bueno o malo, en esta vida. Y una de las cosas es dar la vida, pero vivir tanto tiempo en el enojo con el padre no nos da un resultado positivo en cuanto a las relaciones interpersonales, las relaciones con las parejas, las relaciones en el trabajo. Tú tienes problemas con tu jefe, entonces hay que resolver cosas con el papá. Fíjate hasta dónde es el papá tan importante. Tú tienes problemas para que uno de tus proyectos arranque de manera eh, exitosa en lo que viene siendo las finanzas. Entonces, haz una buena relación con tu papá. Esa es la relación que está sana con el padre. Sana tú la relación con tu papá por ti. No por tu papá, es que tu papá ya hizo lo que tenía que hacer, él ya no tiene algo ni que restar ni que poner, pero tú puedes sanar esa parte. Cuando sanas esa parte, estando adulto, y regresas al papá como las acciones del padre ya no pueden ser para ti causa de dolor, entonces solamente podrás tomar de él tal como es él,
y no vas a pedir que él cambie absolutamente nada. Hay otras situaciones donde ya no se puede devolver al padre porque el padre tiene o una alteración genética o mental o algo donde ya no es posible que ellos dos puedan hacer las paces, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad el otro no hace las paces, tú haces las paces con tu papá, tú vas al papá, porque es algo necesario para el alma, para que tu alma quede tranquila, quede en paz. Esa es una. Pero yo quiero decir algo muy importante. Cuando la situación por la cual no estás en comunión con tu papá es porque tu mamá, porque tu abuela, porque tu hermano, porque tu tía, porque no sé qué, porque no sé qué, entonces esos no son dardos tuyos, son dardos de otra persona. Regrésalos, sácalos de ahí y regrésalos. Esos dardos no fueron contra ti, esos dardos no son tuyos. Ahí lo que hay que hacer es regresar cada uno de los dardos a su lugar. Entonces, ya cuando estamos libres, ya podemos saber cómo llegar a ese papá. Yo les digo eso muchísimo porque el primer paso para poder entender o poder buscar una mejor relación con papá comienza con ver desde dónde viene eso que no queremos. Y de pronto comenzamos a decir es que no me gusta cómo mi papá trata a mi mamá. No me gustó que mi papá le haya puesto los cuernos. No me gustó que la haya abandonado. No me gustó que nos haya sido infiel. Y luego digo, espérate, eso es mucho de la relación de tu papá y de tu mamá. Entonces el primer paso es como poder ver que muchas de las cosas que pasaron con ese hombre pasaron porque eran situaciones de pareja entre un hombre y una mujer. Cuando uno crece, vuelve a saber de qué estoy hablando, pero de niño no. Entonces uno como adulto debe tomar eso y comenzar a soltar eso que tu mamá no quiso, eso que le fue difícil, pero que también, o sea, yo sé que si ese hombre se fue y se fue enojado con mi mamá y mi mamá se quedó enojada con ello, pues pudo haber dado como resultado que mi papá nunca lo volvió a ver. Bueno, cuando sea adulto yo podré resolver de otra forma. Y yo les digo, si hemos sido abandonados, no lleves abandono a tu corazón, lleva amor, lleva, une, trae eso que está desunido. Si hubo violencia en ese papá, bueno, no lleves violencia a tu vida, busca la luz, busca tu ser un ser más amoroso, pero cuando nos quedamos en el puro enojo con ese padre, trasladamos ese abandono a nuestra propia pareja y abandonamos. Esa violencia la llevamos a mi vida y la desarrollamos más. Entonces, es bien importante que como adultos podamos tomar a ese padre, ver esas dimensiones y a final de cuentas los padres lo grande que nos dio fue la vida, fue la vida. Después todo lo demás, cuando somos más grandes nos damos cuenta que todo lo demás el universo te lo da. A veces te quedas con los padres, a veces no, a veces están, pero lo importante del hecho entre papá y mamá es que te hayan dado la vida. Y más si eres adulto, pues haremos algo con eso, como ya hayamos llegado a adultos, y hacer algo con esa adultez, y hacer algo diferente. Cuando nosotros los adultos, sobre todo las madres, le decimos a un hijo, tu papá no quiso que nacieras, le estamos infringiendo una herida enorme y no hay necesidad de tener esa herida tan grande. A lo mejor porque yo no he podido resolver cosas en mi sistema con los hombres, entonces hago que mi hija tampoco tenga una resolución con él, porque esto a veces viene de generación en generación. Fíjense bien, si esto que nos está pasando a nosotros está siendo de generación en generación, si
si nos damos cuenta que la mayoría de nosotros no estamos cercanos al padre, porque mi mamá no fue cercana a su padre, porque mi abuela no fue cercana a su padre. Entonces esto viene siendo algo que ya nos viene arrastrando como una cadena. En México le llamamos cadenas, ¿no? Lo que viene Así es. siendo de generación en generación. Pero una de los detalles que nosotros tenemos es ese cuando hablamos del origen del hijo. No, no, tu papá ni quería. O sea, pues sí, pero si realmente no hubiera querido, no hubiera nacido, ¿ah? No sé, hubiera hecho algunas cosas para que eso no pasara. Pero tal vez en ese momento este hombre piensa que tal vez en este momento ese hombre también tuvo miedo, también no supo cómo afrontar todo lo que pasaba alrededor de lo que viene siendo esperar un hijo, porque ya tenía muchos hijos, porque él tenía otros planes, o porque no estaba en ese momento creyéndose capaz de tener un hijo. Entonces, él también como hombre puede tener miedos, puede tener muchas inseguridades respecto a eso. Y lo primero que se te puede ocurrir o pasar por la mente es, yo no quiero tener ese hijo, pero no habla exactamente del hijo. Comúnmente habla lo que viene siendo alrededor de lo que es o conlleva tener un hijo. Desde ahí lo podemos tomar y decir, bueno, y mi papá me adora, o sea, mi papá me quiere, y lo vemos y lo sentimos en el abrazo, en el beso. ¿Por qué? Porque ese hombre en ese momento no supo cómo afrontar eso. Y es solamente eso, pero no quedarnos ciclados en lo que esta madre dijo, queriendo de alguna manera quedarse con la parte más grande del hijo, porque lo que hacemos cuando estamos en ese pleito entre tu papá y yo es cada quien jala una parte del hijo y el otro jala otra parte y este jala otra parte y podemos destrozar el alma, el corazón, el cuerpo de un hijo, porque el hijo se puede enfermar, puede sentir que la vida no vale la pena, puede sentir que para qué vino esta vida si no fue amado, no fue deseado, no fue querido o no fue respetado. Si Eh, hay algo que le va a hacer una herida a tu hijo, no se lo infrinjas, no lo hagas. Detente, detente, respira un poco y ve de dónde viene tu coraje. En realidad no creo que venga de ese hijo o ese hijo sea para que estés vomitando pues veneno, coraje, ansiedades, temores. Hay que detenernos un poco. Y uno como hijo tiene que ser y llegar a un punto donde dejes todo eso, dejes los enojos, dejes esos dichos y sobre todo que te des cuenta que tu vida como adulto la necesitas. El papá es como un acertijo que nos tocó vivir. Cada acertijo es diferente y Sí, sí, tu padre está sí, lleno de cosas que no entiendes, pero sí. que cuando vio a tu mamá la quiso tanto o no, pero el destino estuvo ahí que naciste y naciste. Entonces, esa fuerza está en ti y necesitas, así como para haber sido concebido necesitaste de los dos, así en tu vida adulta necesitas de esa fuerza, porque es una energía, la energía masculina y la energía femenina. La mamá no nos transmite una cosa u otra. No podemos ser papás y mamás a la vez. Tenemos padre y tenemos madre. Algo. Sí, ¿te parece que sigamos con este tema tan importante en el próximo? Esta parte donde yo, mamá, no puedo ser mamá y papá. Y cuando yo digo soy mamá y papá, el hijo se queda sin mamá y sin papá. Es un dato. Viene el Día del Padre y denle al menos un buen regalo. Ah, no, un buen abrazo, pero si quieren, busquen la manera, aunque sea en secreto, aunque no lo puedan expresar, ponerlo en tu corazón un poquito más que el año pasado. Ramona, desde Nogales, Sonora, México. Ramona, desde Nogales, Sonora, México. Y Y Héctor, desde Rosario, Argentina.
Nos despedimos, Chao, escríbanos qué chao. piensan, cómo les tocó su papá. Escríbanos y ahí estamos con ustedes. Chao, chao. Chao.